En este módulo y unidad C, pues que tiene que ver con los temas de informática, bueno, información y datos para la agricultura del cacao, hablaremos sobre qué datos probables o es posible registrar y cómo sería el análisis de esos datos. Porque recordemos, los datos son importantes para la toma de decisiones. Los datos no siempre son numéricos. Hay también datos que se denominan no estructurados y que, por ejemplo, las fotografías o una opinión, una narrativa, también puede ser un dato interesante. De todas maneras, registrarlos y tenerlos en cuenta para el análisis y la toma de decisiones, pues es clave. En esta diapositiva lo que encontramos es un poco la visión de la importancia de los datos. Tomemos, por ejemplo, que nosotros tenemos en nuestra empresa o en nuestra finca un plan. Para no hablar de estrategia y política, por ahora hablemos de un plan. En realidad, tenemos planes. Planes de crecer, de hacer crecer la finca, de volverla una empresa, planes de exportar, planes de cumplir, por ejemplo, requisitos técnicos, etcétera. Todo ese tipo de planes son importantes. Esos planes los tenemos que ir ejecutando, entonces por eso aquí está la acción y se obtienen evidentemente unos resultados a partir de los planes y la acción. Entonces obtenemos unos resultados. Los resultados se obtienen temporalmente, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, etcétera, al final de una cosecha, etcétera. Sin embargo, lo más interesante de todo es que si tomamos datos e información de los resultados, nosotros vamos a poder comparar esa información y esos datos de los resultados contra el plan. Entonces, ejecutamos un plan, tomamos unos datos de cómo nos está yendo dentro del plan y entonces tenemos que estar comparando la información y los datos que nos arroja, digamos, que tomamos, los vamos comparando contra nuestro plan para tomar decisiones. Esto es la cosa más interesante, tomar decisiones que nos modifican la acción y esperamos que modifiquen los resultados. Entonces, ahí hay un aspecto bien interesante porque los datos sirven convertidos en información para hacer comparaciones contra los planes y tomar decisiones a fin de modificar la acción y obtener resultados. Pero los resultados no lo son todos, sino que también, y aquí debajo hay un triángulo que dice impactos. Entonces, de los resultados obtenemos impacto. Nosotros podemos tener números en una cosecha, pero los impactos realmente sería, por ejemplo, las ventas o la utilidad que obtenemos de la cosecha o de la empresa. Ese sería uno de los impactos. Hay más, pero digamos, para una visión rápida, las ventas y la utilidad de una finca o de una empresa son impactos. Tomamos datos e información de cómo nos va en las ventas y en la utilidad, de tal manera que eventualmente podemos modificar ya no solamente la acción, sino modificar inclusive la estrategia o el plan. Entonces los datos nos sirven en dos sentidos, tanto para modificar la operación que hacemos en la finca como para aprender y modificar inclusive el comportamiento completo de la estrategia que estamos siguiendo en la empresa o en la finca. Por eso es importante el tema de los datos y la información. Todo esto que estamos comentando acá en este slide viene, digamos, conformado o está asociado a que toda organización debe aprender. Toda organización es un ente que aprende. La finca es una organización, la empresa es una organización, la asociación es una organización y como tal debe aprender. ¿Y cómo aprende? Pues tomando información y datos para tomar decisiones, para modificar sus planes, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos lo que habíamos visto anteriormente en otro video sobre el enfoque de procesos. Aquí tenemos los procesos están divididos en 3 según los colores: procesos de cultivo, procesos de transformación y procesos de comercialización.
Es una visión, digamos, sencilla para no complicarnos. Entonces, en los procesos de cultivo tenemos la selección del terreno, la siembra, el manejo agronómico, la cosecha. En los procesos de transformación tenemos fermentación, secado, almacenamiento, y ya en los procesos de comercialización tenemos la calidad del producto, el mercado y la logística. La logística, que quiere decir poner los productos a tiempo, con la calidad requerida, en el momento en que se requiere, y a la persona o a la entidad o a otro proceso que se va a encargar de llevarlo de ahí para adelante. Entonces estos son los procesos, como podemos dividir el trabajo que hacemos en nuestra empresa, en nuestra organización o en nuestra finca desde el punto de vista agrícola. ¿Qué datos podemos recolectar en esos procesos? Porque lo importante es cada uno de estos procesos. En cada uno de estos procesos podemos recolectar datos. Entonces acá, por ejemplo, son datos necesarios para la gestión de un cultivo. Gestionar un cultivo es tomar decisiones sobre el cultivo, tomar decisiones sobre cada uno de los procesos del cultivo, pero esas decisiones deben tomarse sobre unos datos, es decir, con base en unos datos convertidos en información. Entonces, algunos datos importantes. Por ejemplo, la temperatura. Sabemos que la temperatura óptima del cacao está entre 23 y 28 grados, ¿sí? Pero eventualmente puede haber días, semanas, meses que tienen más, que tienen menos, etc. Entonces, ese es un dato que podría ser interesante sobre condiciones climáticas. ¿Por qué? Porque vamos a gestionar nuestro cultivo. También la precipitación, las lluvias anuales, también se puede tomar ese dato. A veces esos datos pueden venir de informes de entes independientes, pero modernamente se están utilizando inclusive algunos dispositivos en la propia finca para tomar estos datos: temperatura, precipitación o pluviometría, es decir, qué tanto llueve, etcétera. Humedad del cultivo. ¿Sí? Ahí se necesita una humedad relativamente entre 50 y 70%, es una humedad relativa alta, y tendríamos que saber qué tan húmedo está nuestro cultivo. Es un dato. La altitud, ahí sí, pues no podemos hacer mucho porque ya estamos ubicados entre 0 y 1200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, pues eventualmente la altitud también viene prescrita por una serie de informes externos. Y eventualmente el drenaje, etcétera, etcétera, sería una condición climática importante sobre el cual eventualmente también podamos tomar datos. Entonces, como ustedes se dan cuenta, manejar un cultivo o gestionar un cultivo implica tener datos sobre condiciones climáticas, pero no solo eso, también sobre características del suelo, el tema de la profundidad del suelo, la textura, la pendiente, el drenaje para evitar erosiones, etcétera. Fíjense que aquí estos datos puede ser que no sean numéricos, sino que son, digamos, unos datos de tipo, se llama cualitativo o narrativos, son textuales más que todo, porque alguien nos tiene que decir, claro, la pendiente es un número, ¿no? Está dada en grados y la pendiente es un número, pero la textura, el drenaje, etcétera, no son números, pero se pueden procesar como no números, se pueden procesar en los sistemas de información o convertirlos en información que nos va a servir para nuestras decisiones. La cobertura vegetal también es unas características del suelo sobre el cual podemos tomar datos. El manejo agronómico, aquí es donde más datos a veces se requiere. Historial del cultivo, qué uso previo tenía la tierra, productos químicos que se le han ido aplicando, plagas, enfermedades presentes. Aquí se lleva es un historial del cultivo. Control de plagas y enfermedades, eventualmente hay que hacer algunas prácticas adecuadas para manejar las plagas y las enfermedades, y obviamente el uso de los agroquímicos de manera racional. Si ya tenemos la agricultura orgánica, pues también se tiene que hacer, digamos, tomar datos de las plagas, las enfermedades, su frecuencia, las estaciones a la cual o las variaciones del tiempo o las estaciones del año en el cual llegan, etc. Poda, regulación de sombra y fertilización para mantener las plantas sanas. Eso también debería, cuánto hace que podee, qué tanto, cómo está la sombra en este lado. Inclusive uno puede tener como información un mapa, una fotografía, etcétera, donde de tanto en tiempo va tomando y va mejorando ese dato. Diseño y densidad de la siembra, qué fechas sembré, cómo son la distribución de los árboles dentro del cultivo, etcétera, etcétera.
y además el tema del riego. Entonces todo esto del manejo agronómico requiere datos, requiere datos. Entonces cosecha y post cosecha también requiere datos, ¿no? ¿Cuándo es el punto óptimo de madurez de la mazorca? Eventualmente nosotros tomamos el dato intuitivamente, vamos, miramos la mazorca y vemos ya está para cosecha, pero también podría haber, si no lo tenemos hoy, en el futuro podríamos tener dispositivos que nos digan, bueno, ok, el punto óptimo de madurez de la mazorca es este. Además, algunos requisitos de transporte nos pueden exigir que el punto de madurez de la mazorca para un determinado transporte sea otro diferente de si el transporte no va a ser muy largo o, por ejemplo, si no va a ser internacional. La fermentación, lo mismo, el tiempo de fermentación, porque ustedes saben que incide la fermentación sobre la calidad y el sabor del cacao. Y el secado, cuántos días tenemos de secado al sol, etcétera, etcétera, o si no es al sol en alguna instalación de dispositivo que nos permite secar adecuadamente. Todos esos elementos de la cosecha y la post cosecha podemos registrar también. El registro y la trazabilidad. Esos registros hay que llevarlos detalladamente. Actividades, insumos que hemos gastado allí en insumos, en recursos, cuál es la producción de un determinado terreno, un determinado cultivo, qué hemos logrado vender, qué calidades estamos vendiendo, qué calidades estamos produciendo, qué eventos climáticos existen o fueron importantes durante el cultivo, eventos fitosanitarios, etcétera. Todo eso ayuda a medir la rentabilidad, a planificar las labores, a garantizar la trazabilidad del producto. Esto es importante porque si estamos pensando en exportar, uno de los requisitos importantes de las exportaciones a Europa, por ejemplo, es que podamos llevar registros en la finca y desde la finca hasta los centros de acopio y los centros de comercialización, es decir, que el producto en cierta medida es el que va con una serie de informaciones y registros que lo habilitan para poder ir pasando una serie de controles y llegar a los mercados internacionales. Imaginémonos digamos, el producto que sale de la finca va también con un registro, con una información. Es como cuando nosotros nacemos, inmediatamente nos debemos registrar en el registro civil. Lo mismo pasaría con ese fruto, inclusive antes, para saber de qué planta nació o de qué área del cultivo nació, etcétera, etcétera, a fin de poder saber cosas como, por ejemplo, estos frutos de esta área están produciendo cacao de mejor calidad que los frutos de otra área y hacer comparaciones o simplemente cuidarlos más en un lado que en otro. Bueno, muy bien, eso por un lado. El otro tema es qué hacemos entonces con los datos que podemos tomar. Hay que tener una disciplina de registrar y tomar datos. Esa, desafortunadamente, en nuestro medio, no solamente el medio agrícola, sino yo les puedo decir inclusive el medio manufacturero industrial y el medio de servicios, inclusive en el gobierno, el Estado, no tenemos una cultura de toma de datos. Es decir, no estamos formados para tomar datos, lápiz y papel, tener lápiz y papel siempre a mano. Bueno, afortunadamente, modernamente existen los celulares, las tabletas, etcétera, en los cuales podemos tomar información, tomar datos, pero eso es una cultura que hay que adquirir, ¿sí? Si no tenemos datos, no vamos a poder tomar buenas decisiones, no vamos a contar historias o no a saber historias del cultivo. Inclusive vamos a ver un poco más adelante que no vamos a poder hacer previsiones, ¿sí? O predicciones sobre lo que eventualmente podría pasar con nuestro cultivo. Entonces es importante comenzar a tener una cultura de registro detallado de los datos. Para las fincas más antiguas, eventualmente esto se está viendo que con el cambio generacional, pues entonces los muchachos que están tomando control o en cierta medida están apoyando ya el trabajo de la finca, pues pueden estar más habilitados o gustarle más el registro detallado de los datos. Eso es importante, pues aprovechar eso. Jóvenes masculinos y femeninos que eventualmente hoy tienen otra formación, etcétera, entonces podrían apoyar mucho esta tarea de registro. Aplicaciones móviles, hay aplicaciones móviles especializadas que facilitan la toma de datos. Y habría que hacer más adelante, de pronto vamos a presentar en otros videos algunas aplicaciones móviles especializadas que podrían ustedes tener
para poder registrar datos. En muchas partes del mundo está este mismo afán, en Centroamérica, en África, etcétera, en otra parte, en el Ecuador, en Perú, donde siembran cacao, pues también han diseñado y han desarrollado aplicaciones móviles especializadas para eso. Nuestra plataforma eventualmente en el futuro contará con aplicaciones móviles para poder registrar algunos de los datos que importan a la exportación fundamentalmente, ¿no? Y obviamente a la trazabilidad del producto, como estamos diciendo acá. Pero con registrarlo y utilizar aplicaciones, pues hemos cumplido la mitad de la tarea, ¿sí? Eventualmente necesitamos desarrollar el análisis de los datos, ¿sí? El análisis de los datos y poder sacar información de esos datos, sacar información para poder tomar decisiones basadas en esa información. Aquí pusimos este icono que muestra pues una decisión de entrar a hacer labores ya de emergencia en un cultivo, cuando eso no debería ser lo que se debiera hacer, sino que simplemente son las tareas de gestión y la toma de decisiones normales. Y finalmente, pues hay que implementar los sistemas de trazabilidad donde paso a paso se llevan registros, datos, etcétera. Y finalmente, pues hay que seguirse capacitando y recibiendo asistencia técnica para estos menesteres. Bueno, la siguiente cosa son qué tipos de análisis de datos existen. Volvemos entonces acá. Claro, estos datos hay que convertirlos en información. Luego aquí hay una interfaz y hay un paso intermedio que se llama análisis de los datos para que se puedan convertir en información. Y entonces, aquí lo que tenemos son diferentes tipos de análisis. Yo, por ejemplo, puedo analizar los datos simplemente para visualizarlos en una serie de gráficas y ver más o menos qué es lo que está pasando o qué fue lo que pasó. Es un poco como visión pasada de lo que sucede en mi finca. Es un análisis que llamamos análisis descriptivo de los datos. Pero también es para mirar un poco más a profundidad qué causas o por qué está ocurriendo lo que ocurre. Entonces decimos allí que los datos nos han servido para un análisis de diagnóstico. Ese es importante. También se puede ver hacia adelante, mirar con un análisis de tipo predictivo, predecir qué tendencias tendría mi cultivo, qué tendencias tiene la gestión del cultivo, porque recuerden ustedes que los datos no son solamente técnicos de cultivo, sino también podemos recolectar datos desde el punto de vista gerencial administrativo, datos de la nómina, datos de finanzas, datos de préstamos, datos de cosas que tenemos que pagar, etcétera, etcétera. Entonces, eventualmente nos pueden servir también los datos analizados para predecir cosas que necesitamos hacer de manera urgente. O finalmente para prescribir un poco es qué cosas realmente tenemos que modificar. Cuando los datos nos dicen y la información nos dice, no, esto no puede seguir así en un aspecto o en otro, en un proceso o en otro, pues tenemos que recurrir al análisis prescriptivo. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una gran cantidad hay una cantidad importante de usos de los datos. Lo más interesante de esto es que comencemos con una cultura de adquisición de los datos y de registro de los datos, y que apoyados por aplicaciones móviles podamos tener no solamente el registro, sino eventualmente también desarrollar algunos de estos análisis que nos sirvan para poder hacer más precisa la toma de decisiones. Bueno, muy bien.